Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar sobre los síndromes mielodisplásicos. O sea, ya vamos a entrar ahora a la... Permítame un segundo. Vamos a hablar y vamos a entrar ahora a los trastornos clonales, ¿sí? A los trastornos clonales que pueden originar neoplasias hematológicas. Y los síndromes mielodisplásicos están en el borderline. Si bien son trastornos clonales, cuando son de bajo riesgo, se pueden considerar como simplemente trastornos clonales benignos. Pero en su gran mayoría, los síndromes mielodisplásicos se consideran malignos porque al final van a evolucionar hacia una leucemia. Por eso, cuando hablamos de mielodisplasia, nos referimos y pensamos que estamos frente a un término que se llama preleucemia. Antes los síndromes mielodisplásicos se conocían como preleucemias. ¿Sí? Mielodisplasia significa un trastorno de la maduración. Entonces, ¿qué son los síndromes mielodisplásicos? Un grupo heterogéneo de alteraciones clonales de la célula tronco hematopoyética. Son trastornos clonales porque hay un grupo de estas células que sufre una transformación génica que origina tres características. La primera, alteraciones de maduración. Entonces, hay una sincronía en la maduración nucleocitoplasmática. Dos, una hematopoiesis inefectiva. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la aplasia medular o de la hemoglobinura paroxística nocturna, aquí existe hipercelularidad, pero esa hipercelularidad es cualitativamente deficiente. Por lo tanto, hay un síndrome de insuficiencia medular que se traduce en citopenias en sangre periférica. Por lo tanto, hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. Puede haber una pancitopenia o una citopenia simple o bien una bicitopenia. La coexistencia anemia más trombocitopenia, anemia más leucopenia o trombocitopenia más anemia. O trombocitopenia más leucopenia, perdón. ¿A qué se deben los síndromes neurodisplásicos? Uno, una apoptosis acelerada, ya que existe una regulación anormal en los precursores hematopoyéticos. Entonces hay una apoptosis acelerada. ¿Sí? Segundo, hay una angiogénesis aumentada por producción de un factor de crecimiento endotelial en estas células displásicas. Y tercero, hay una introducción de oncogénesis y la introducción de genes supresores de tumor que predominan sobre citoquinas inhibidoras. Entonces existe una emergencia de una clona anormal que va a continuar dividiéndose con esa característica de ser, ¿sí? De ser una célula que se ha caracterizado por una apoptosis acelerada, una angiogénesis aumentada y un trastorno en la maduración nucleocitoplasmática. Todo eso, obviamente, va a conllevar al desarrollo de una citopenia. Si ustedes se dan cuenta, los síndromes mielodisplásicos acá se consideran como preleucemias, ¿sí? Como una preleucemia. Permítame un segundito, un segundito. ¿Sí? Hola. Sí, sí, te llamaré, estoy en plena clase, voy a terminar en media hora. ¿Ya? Te llamo. Chao, chao. Bueno, entonces los síndromes mielodisplásicos se caracterizan, ¿sí? Como síndromes que originan, obviamente, una preleucemia y se consideran como células o entidades premalignas. ¿Qué causa el síndrome mielodisplásico? ¿Sí? Puede ser primaria o puede ser secundaria. Y como muestra la diapositiva, en la primaria, el paciente o la clona surge de nuevo, porque la alteración está en el núcleo, en la información genética de la célula precursora totipotencial hematopoyética. Por lo tanto, hay la emergencia de una serie de alteraciones génicas, translocaciones y emergencia de oncogenes. Eso va a disregular completamente el ciclo celular y el proceso de maduración. Y no se sabe por qué. ¿Sí? Es la emergencia. Probablemente porque este grupo de células o esta clona ha escapado al control inmunológico. Son células independientes que no han sido controladas por el sistema inmunológico. Es una posibilidad, pero subyacentemente no existe ninguna causa. A diferencia de los mielodisplásicos secundarios, especialmente a quimioterapia. Una complicación crónica, por ejemplo, de los pacientes que han recibido quimioterapia y que se han curado, por ejemplo, de neoplasias primarias sólidas o de neoplasias hematológicas primarias como linfomas o de tumores primarios sólidos como un cáncer de mama, un cáncer de colon, es la emergencia de una mielodisplasia por la utilización de quimioterápicos. La radioterapia y los tóxicos también pueden producir daño
del DNA y producir una mielodisplasia como un precursor inicial para el desarrollo de una leucemia secundaria. Por lo tanto, los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por ese su origen clonal, donde la célula involucrada dañada es la célula madre hematopoyética. Y las células hijas van a heredar ese fenómeno displásico. Y esto va a originar, por ejemplo, una eritropoiesis, una mielopoiesis o una megacariopoiesis ineficaz, lo que va a originar una citopenia en sangre periférica. Entonces, una característica es ese proceso alterado de maduración con insuficiencia medular y citopenias. Esta es la incidencia, 12.000 casos en los Estados Unidos o 6 a 10 casos por cada 100.000 individuos. Y esto se acrecienta aún más, si se dan cuenta, en individuos que viven o que están más allá de los 60, 70 y sobre todo 80 años, porque los mielodisplasias son enfermedades de la vejez. El promedio de presentación son los 65 años. Por lo tanto, los síndromes mielodisplásicos se presentan más frecuentemente en el adulto mayor. ¿Por qué en el adulto mayor? Porque el tiempo para que exista daño celular se extiende. ¿Por qué? Porque actualmente todos tenemos una mayor esperanza de vida. Segundo, los que han tenido neoplasias pueden ya curarse de una neoplasia y por lo tanto, ¿sí? Al estar sometidos o al estar, digamos, este, expuestos a quimioterapia, van a poder desarrollar un síndrome mielodisplásico, que es frecuente en esta edad. ¿Cuáles son los sinónimos que se emplean? Por eso, como los síndromes mielodisplasicos son trastornos clonales y que van a originar en algunos casos evolución o leucemia secundaria, se dice que los mielodisplasias son preleucemias, y eso es correcto. O tenemos estas otras acepciones, ¿no? Anemia disminupoyética, leucemia mieloide subaguda, anemia refractaria. Y esta diapositiva explica mejor qué son los síndromes mielodisplásicos. Generalmente se presentan en individuos mayores de 60 años con alteraciones citogenéticas. ¿Cuáles son los genes o los cromosomas que están involucrados en esta alteración? Cromosoma 5, cromosoma 7 o una trisomía del cromosoma 8. Entonces va a haber monosomía 7 o pérdida del brazo largo del cromosoma 7, pérdida del brazo largo del cromosoma 5 o una trisomía 8, tres cromosomas 8. Y esto va a producir la emergencia, ¿sí?, de oncogenes que van a disregular el proceso de maduración. Y la médula ósea, a diferencia de la aplasia medular, es una médula ósea hipercelular, pero esa hipercelularidad, ¿sí?, no acompaña a la producción normal de células, por lo tanto, se producen citopenias en diferentes líneas. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos, desde el punto de vista pronóstico, por ejemplo, de mielodisplasias que van a originar, van a evolucionar a una leucemia. Por ejemplo, cuando la médula es hipercelular, o cuanto mayor cantidad de citopenias exista, y sobre todo, la presencia de alteraciones citogenéticas complejas en cromosomas 5, 7 y 8. En cambio, la hiperceleridad medular y la existencia de menos citopenias, solamente anemia o trombocitopenia, hace que, digamos, el riesgo sea menor y la evolución de una leucemia secundaria sea menor. Pero eso no quiere decir que sea una enfermedad benigna. Acuérdense, la mielodisplasia va a originar permanentemente, por ejemplo, anemia. Y la única manera de sostener la anemia es con transfusiones permanentes. A la larga, los requerimientos transfusionales van a producir sobrecarga de hierro y van a producir una hemosiderosis secundaria. Por lo tanto, la mielodisplasia es una anomalía en el proceso de maduración, una alteración de la hematopoiesis de una o varios linajes mieloides. Y eso va a originar una anomalía en sangre periférica. No solamente una anomalía cualitativa y una anomalía cuantitativa, sino anomalías morfológicas. Por ejemplo, puede haber trombocitopenia. Y en la escasa cantidad de plaquetas que veamos, vamos a ver, por ejemplo, macroplaquetas circulantes. ¿Sí? Macroplaquetas circulantes. Por otra parte, también vamos a ver anomalía en los eritrocitos. Vamos a ver, por ejemplo, mucha poiquilocitosis y anisocitosis. Y podemos ver, por ejemplo, la presencia de cuerpos de Howell-Joly, vasofilia difusa, o sea, glóbulos rojos grandotes, o puede haber macrocitosis, como vemos aquí. O puede haber anomalías de los polimorfonucleares con hipersegmentación o hiposegmentación de polimorfonucleares, pero con leucopenia, con anemia y con trombocitopenia. ¿Cómo se clasifican los síndromes mielodisplasticos? Simplemente para conocimiento histórico, porque esto ha cambiado actualmente, pero todavía es vigente desde el punto de vista clínico para nosotros. Los síndromes mielodisplásicos tienen una clasificación franco-americana británica. ¿Qué significa eso? Que hay hematopatólogos americanos, franceses y británicos que se reunieron y en consenso
clasificaron los síndromes mieloesplásicos en 5 grupos. Esto ya es histórico porque actualmente, conociendo las abnormalidades citogenéticas, se ha cambiado completamente la nomenclatura de la mielodisplasia. Pero antes, ¿cómo se clasificaban? Primero, como una anemia refractaria simple. Eran esos pacientes que tenían anemia crónica, 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 y no sabíamos por qué tenían anemia. Íbamos a la aspirada, a hacer un aspirado medular, y resulta que veíamos alteraciones de maduración con diseritropoiesis. Veíamos asincronía de la maduración nucleocitoplasmática con mucha basofilia a nivel citoplasmático. En algunos glóbulos rojos veíamos corpúsculos de Hoyle-Joly. Y si íbamos a la médula y contábamos la presencia de blastos, no había blastos. El tener menos del 5% de blastos, ya sea linfoides o mieloides, es una situación normal. ¿Qué son los sideroblastos en anillo? Son los eritroblastos que tienen disposición de las mitocondrias en anillo. Resulta que en el proceso de maduración no tiene que haber sideroblastos en anillo. Los sideroblastos en anillo normalmente son de menos del 15%. Si tenemos más del 15% de sideroblastos en anillo, eso no es normal. Y no hay monocitosis. Pero también veíamos un tipo de mieloesplasia que se llama anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Y para identificar este síndrome mieloesplásico, hacíamos un aspirado eritroblastos con tinción de Pearls o tinción de hierro. Y en la tinción de hierro veíamos exactamente que lo que marcaba diferencia con la anemia refractaria era el porcentaje de sideroblastos. Aquí exactamente no había blastos. La morfología mostraba sí, núcleo citoplasmática, pero había más del 15% de sideroblastos en anillo. Teníamos otro síndrome mieloesplásico que se llama anemia refractaria con exceso de blastos. ¿Qué significaba eso? Que teníamos entre 5 y 20% de blastos. Más de 20% de blastos significa actualmente de una leucemia. Pero siento que era, entramos en un terreno incierto, porque no era leucemia, pero tampoco era normal. Y a eso le llevó con el nombre de AREB. Y AREB que significa anemia con exceso, anemia refractaria con exceso de blastos. Entonces, veamos 5%, si hay 7, 10% de blastos, con alteraciones morfológicas, es decir, dismielopoiesis, dismegagropoiesis, diseritropoiesis, o sea, disematopoiesis. Y aquí la cantidad de sideroblastos en anillo era variable. Lo que marcaba realmente el diagnóstico era el porcentaje de blastos. Luego había una entidad que se metía aquí, el síndrome mieloesplásico tipo 4 o leucemia mielomonocítica crónica. Actualmente la leucemia mielomonocítica crónica ya no es una mieloesplasia, se la considera como un síndrome mieloproliferativo. Pero de acuerdo a la clasificación FAB, la leucemia mielomonocítica crónica era una mieloesplasia. Lo característico era que tenías más de 1000 monocitos en sangre periférica, o sea, tenías monocitosis. Y si hacías un aspirado medular, también veías blastos, pero menos del 20%, y curiosamente le dabas el nombre de leucemia, pero no era una leucemia, era una mielodisplasia, menos del 20%. Los fibroblastos variables, y en sangre periférica tampoco había blastos. Entonces, el tener más del 5%, pero menos del 20% de blastos, que finalmente, si tenías el 21 y 30 de blastos, esto ya actualmente es una leucemia, pero en esa época se llamaba anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, porque tenías lo mismo que un ARE, pero más de 20% de blastos, pero menos del 30%. Anteriormente se decía que una leucemia tenía que tener más del 30% de blastos, ahora ya no está cierto, se ha bajado el número porque más del 20% de blastos es una leucemia aguda. Y lo característico era que no, también no tenías igual número de monocitos, puedes tener también monocitos normales, pero tenías dishemopoiesis con este número de blastos. Entonces, estos son los síndromes mielodisplásicos clásicamente de acuerdo a la clasificación FAB. Y el número de casos, miren, el mayor porcentaje de pacientes que cursan con mielodisplasia estaba representado por anemia refractaria simple, seguida con la AREP, o anemia refractaria con exceso de blastos. Y no era lo mismo tener una anemia refractaria o una anemia refractaria con anillo que tener una leucemia crónica o una anemia refractaria con blastos en transformación. En términos de sobrevida, estos síndromes mielodisplásicos, la AR y la ARSA, tenían mejor pronóstico en relación a la AREP y a la AREP-T, ¿verdad? Miren, apenas podían vivir los pacientes menos de un año y medio. En cambio, los pacientes sin tratamiento que tenían anemia refractaria simple vivían entre 4 y 5 años.
¿Por qué se producen los mielodiesplásicos? Porque hay una alteración cromosomal en el 30-70%. Si nosotros extraemos el DNA, sí, molecular, o agarramos y inducimos metafases y hacemos cariotipos, vamos a ver que existen alteraciones cromosomales características con cada uno de estos mielodisplasias. Por ejemplo, el síndrome 5Q-, que es pérdida del brazo largo del cromosoma 5, se correlaciona muy bien con la anemia refractaria simple. La monosomía 5, la pérdida del cromosoma, del brazo del cromosoma 5, la monosomía 7, la deleción del cromosoma 11, son alteraciones citogenéticas relacionadas con la anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Y alteraciones citogenéticas más complejas le daban peor pronóstico, por ejemplo, alteraciones cromosoma 7, 5, 8, o bien alteraciones con translocaciones entre cromosoma 8, 11, 9, 11, 15, 17, inversión 16, o alteraciones complejas de cromosoma 7 y cromosoma 8 que se puede ver, están relacionadas prácticamente con una leucemia aguda. Anteriormente, anemia refractaria con blancos en transformación. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado esta clasificación de la FAP, tomando en cuenta, obviamente, los niveles de mielodisplasia y las alteraciones citogenéticas. ¿Y cómo se clasifica? Y esto es importante, los síndromes mielodisplásicos. Primero, como anemia refractaria simple, que es el síndrome mielodisplásico donde no hay blastos en la médula ósea y lo único que se observa es una citopenia con anemia en sangre periférica y en la médula ósea, alteraciones de núcleos citoplasmáticas con dishemopoiesis, diseritropoiesis. Luego tenemos la anemia refractaria sideroblástica, así se llama, con dos tipos, la ARS con displasia de un solo linaje y la ARS con displasia multilineal. ¿Qué significa eso? Si tú tienes anemia refractaria con sideroblastos en anillo o anemia sideroblástica, pero que solamente tienes anemia o solamente tienes leucopenia o trombocitopenia y no tienes bicitopenia y bacitopenia, es la ARS con displasia de un solo linaje. Pero si tienes ARS con displasia multilinaje, es el paciente que tiene pancitopenia o bicitopenia y tú vas a la médula ósea y vas a ver dismegakaryopoiesis, disgranulopoiesis, diseritropoiesis. Luego tienes los citopenias refractaria con displasia de las tres linajes, así se llama. Y le sigue el AREP o anemia refractaria con exceso de blastos. Como les había dicho, aquí lo que marca no es solamente la alteración morfológica, la dishemopoiesis, sino que vamos a ver en la médula ósea, ¿sí? La presencia de más del 5% de blastos. Si tienes más del 5%, pero menos del 10% de blastos en la médula ósea, es un AREP 1. Y si tienes entre AREP 2, digo, entre más de 10 y menos de 20 es una AREP 2. El tener más de 20% ya hace el diagnóstico de una leucemia aguda secundaria. Finalmente tenemos los síndromes mielodisplasicos no clasificables y los síndromes mielodisplasicos que están asociados con una alteración citogenética aislada que se llama síndrome 5Q-, que se caracteriza por alteraciones en las plaquetas, macrocitosis y trombocitosis. Como habrán visto anteriormente, esta leucemia mielomonocítica crónica sale de la clasificación y ahora es un síndrome mieloproliferativo, borderline, que no sabemos si obedece más a mielodisplasia, cuando vemos alteraciones nucleocitoplasmáticas en el proceso de maduración, o bien cuando vemos una proliferación de monocitos y más se acerca a un síndrome mieloproliferativo crónico. Entonces, la clasificación actual de los síndromes mielodisplásicos. Los que han llevado práctica conmigo, vemos, ¿no? Vemos que hay pacientes que vienen con leucopenia, hay pacientes que vienen con anemia, y les digo, es una mielodisplasia. La mayor parte de ellos son anemias refractarias, que reciben multitransfusiones, pero podemos tener algunos pacientes que tienen, por ejemplo, anemia refractaria con cianoblastos en anillo o anemia refractaria con exceso de blastos. El tener mayor del 20% de blastos ya no es una mielodisplasia, es una leucemia, pero leucemia secundaria porque previamente ha tenido una mielodisplasia. ¿Cuál es la presentación clínica que nos hace sospechar una mielodisplasia? Generalmente anemia, síndrome purpúrico hemorrágico por trombocitopenia. Menos frecuentes son las infecciones, aunque también los pacientes pueden tener fenómenos infecciosos con fiebre. Es menos frecuente esplenomegalia, hepatomegalia y adenopatías, y es más raro la fiebre y pérdida de peso. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos? Son pacientes que tienen síndrome anémico, infecciones recurrentes y sangrado, generalmente individuos mayores de 60 años. En estos pacientes que tienen, donde hay bicitopenia o pancitopenia, ¿qué tenemos que hacer? Aspiromedular. ¿Y qué es lo que vemos cuando hacemos un aspiromedular? Una médula ósea hipercelular, a diferencia de la plasia medular, acuérdense, hipercelular, con trastornos de maduración, con displasia de las tres líneas celulares, una alteración nucleocitoplasmática,
Hay precursores eritroides megaloblásticos, pero no es una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque la vitamina B2 y ese fólico acá son normales, a diferencia de la anemia megaloblástica, donde la B2 y el folato están disminuidos. Puede haber megacaricitos pequeños o micromegacariocitos. Y esta es la característica, miren, en la citometría hemática, macrocitosis, anisitosis y poiquilocitosis. En la serie mieloide, neutrófilos con citoplasma de granulado, no hay gránulos en el citoplasma, y anomalía Pelger-Wett, que es la hiposegmentación. Y en las plaquetas macrotrombosis, es decir, macroplaquetas de tamaño prácticamente un globo rojo. Entonces, en la sangre periférica, ¿qué vamos a ver? Anemia, inicialmente con una sola alteración, o bien pancitopenia en un 50%, o leucopenia en un 50%, son esas leucopenias que no son explicables, pero probablemente son secundarias a una mielodisplasia, o trombocitopenias, o bien citopenias aisladas o monocitosis. La médula ósea puede ser normo, pero generalmente hipercelular con alteraciones. Y estas son las alteraciones que vemos en la médula ósea. Primero vamos a ver una médula ósea hipercelular súper rica en precursores. Y las anomalías morfológicas, diseritropoiesis, disgalopoiesis, dismegacariopoiesis. Diseritropoiesis puede ser la médula ósea normal o hipercelular con gigantismo de eritroblasta. Acuérdense, los eritroblastos son las células precursores de glóbulos rojos, una sincronía de la maduración nucleocitoplasmática, disgranulopoiesis, alteraciones en la maduración del océano mieloide, ¿sí? Y dismecropoiesis, con alteraciones en la maduración de los megacarocitos con la formación de plaquetas gigantes. Puede haber también anomalías cualitativas con la presencia de sideroblastos en anillo o blastos tipo 1, ¿sí? En menos del 5%, pero la presencia de blastos, juntamente con todo esto, nos hace pensar en que estamos con una mielodisplasia. Si vemos mayor porcentaje de blastos, por encima del 5%, por definición, siempre debe estar menos del 30 o del 20%. Si está más del 20%, ojo, más del 20%, el diagnóstico es una leucemia aguda, como se ha dicho. Esto es lo característico morfológicamente y esto es lo que vemos, miren, células alteradas, miren, células binucleares con un cuerpo de Joly, células trinucleadas, anomalías en la mitosis, ¿sí? Gigantismo celular, miren esas células gigantes, degranuladas, es decir, mieloide. Aquí no vemos plaquetas, en algunos casos trombocitopenia, y si hay plaquetas, miren, plaquetas gigantes o macrotromocitos. Cuando tenemos un síndrome mielosplásico, lo primero que nos vamos a preguntar es cómo nos va a ir, ¿verdad? Y para eso tenemos una escala de riesgo pronóstico, que es la escala internacional pronóstica. La escala internacional de pronóstico se llama IPSS para mielodisplasia y toma en cuenta tres criterios: el número de blastos en la médula ósea, las alteraciones en el cariotipo, que son las alteraciones citogenéticas cariotípicas, y el número de citopenias en sangre periférica. Y damos una puntuación de 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Si no tenemos blastos, si no tenemos alteraciones cariotípicas, si tenemos un síndrome de 5 cumetos, y no tenemos más que anemia o leucopenia, 0. Pero conforme vamos teniendo más número de blastos, miren, por ejemplo, aquí 11 a 20% de blastos, le damos 1,5. Alteraciones cromosomales en 3 cromosomas. Y citopenia, bicitopenia, pancitopenia, le vamos a dar, por ejemplo, 0,5 o 1,5 de puntos. Miren, aquí 0,5 más 1,5. Y aquí puntuamos. Riesgo bajo, intermedio 2 y alto. Los riesgo intermedio bajo y intermedio alto. Bajo, 0 puntos, la sobrevida en años 4%, ¿sí? O sea, la sobrevida en años 4 años. Sin tratamiento, estos pacientes van a vivir. A diferencia, por ejemplo, de intermedio alto y el alto, ¿sí? Con más de 2,5 de puntuación y apenas una sobrevida menor a 6 meses. Entonces, si nosotros queremos saber el pronóstico de los pacientes, vamos a tomar en cuenta el número de blastos, cómo está el cariotipo y las alteraciones citogenéticas, y el número de citopenias. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento individualizado. Afortunadamente, la mielodisplasia, en algunas ocasiones, solamente conlleva a soporte transfusional. Sí, por ejemplo, sí, en pacientes que tienen riesgo bajo, tratamiento de soporte o vigilancia. Pero los pacientes que tienen alto riesgo, inclusive tenemos que hacer tratamientos con quimioterapia intensiva o podemos dar hipometidantes como azacitidina y lecitabina, factores de crecimiento, o trasplante en individuos jóvenes. El único tratamiento curativo de mielodisplasia es el trasplante. Entonces va desde el tratamiento de vigilancia, con hemogramas frecuentes para ver si existe progresión
transplantación, tratamiento de soporte con transfusiones, hasta trasplante de médula ósea. No existe un tratamiento específico para la displasia. Hay una serie de medicamentos, miren, eritropoetina, factores estimulantes de colonia, retinoides, vitaminas, esteroides, pero actualmente tenemos los hipometilantes, azacitidines, o podemos dar quimioterapia, por ejemplo, citarabina en dosis bajas, o citiramina como si fuera una leucemia secundaria, en algunos casos de individuos jóvenes que tienen alteraciones citogenéticas de mejor pronóstico. Entonces, tenemos un esquema de 7+3, así se llama, 7 días de citaramina, que es un antineoplásico, más daunorubicina, que es un neoplásico, que es una alquilana, es un antraciclero. Miren, aquí tenemos diferentes esquemas de quimioterapia. Aquí vemos las respuestas. Desafortunadamente las respuestas de respuestas son bajas, ¿no? Lo más optimista, 72%, pero en general no alcanzan la mitad, no alcanzan más allá del 40%, y esta es la sobrevida. ¿Sí? El trasplante de células hematopoyéticas sería el única terapia curativa. El trasplante siempre debe ser alogénico mieloablativo. ¿Sí? El trasplante autólogo no se utiliza, prácticamente tiene un alto índice de recaídas y no tenemos que hacer. Puede haber un trasplante alogénico no mieloablativo que de alguna manera podría funcionar. Miren, aquí están todas las publicaciones de mielodisplasia, medicina mielodisplásico, mielodisplásico, AREP, leucemia mielomonocítica crónica, AREP-T, leucemia mieloblástica aguda, anemia refractaria. Aquí está la edad mediana, si se dan cuenta, ¿sí? Más o menos 50 a 60 años. Y aquí están los esquemas de quimioterapia, ¿sí? Tiotepa, ciclofosfamida, fludarabina, globulina timocito. Y aquí vemos la medida de seguimiento. Y aquí vemos el porcentaje mayor de sobrevida global, 54%, 46%. Todo no sobrepasa el 50% de sobrevida. Lo que ha venido un poco a dar esperanza en mielodisplasia es los agentes hipometilantes, así se llaman. Los hipometilantes, ¿sí? Como la azacitidina a esa dosis, 75 miligramos por metro cuadrado día por 7 días cada 28 días, o la decitabina, ¿sí? Son medicamentos que son frecuentemente usados y dan una mejor esperanza de respuesta y de sobrevida en pacientes con mielodisplasia. Tenemos la azacitidina, la decitabina y la lenalidomida. Y aquí tenemos los hipometilantes pues, de metilación en la célula madre comprometida con esa displasia. La lenalidomida es eficaz en los pacientes que tienen ese síndrome de 5Q menos, específicamente a dosis bajas de lenalidomida. Y la administración mire, subcutánea, venosa y oral. Los efectos secundarios, náuseas, vómitos, como si fuesen quimioterápicos. ¿Sí? Podemos dar ácido retinoico, amifostina, melfalán, decitabina, no vamos a hablar de esto, teladionida y lenalidomida, sobre todo en 5Q menos, ¿sí? Pero básicamente el único tratamiento curativo, el trasplante, ¿sí? Mieloablativo en pacientes jóvenes. Muy bien. Entonces, con esto hemos entendido ahora el, eh, la mielodisplasia. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, doctor, todo claro. Esos son los síndromes mielodisplásicos. Muchas veces los síndromes mielodisplásicos, chicos, evolucionan a leucemias. Y las leucemias, cuando se presentan en un curso clínico muy agudo, ¿sí? Se llaman leucemias agudas. Estás bien y en una semana estás con pancitopenia, con visitopenia. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a adelantar leucemias agudas. ¿Ven la presentación? No, no ven la presentación, ¿verdad? Jóvenes, Ya se ve, doctor. muy bien. Vamos a hablar de las leucemias agudas. Para los 12 fanáticos que me siguen en hematología. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y cómo se explica las leucemias agudas? ¿Sí? Vamos a ir desde la morfología.
hasta establecer el diagnóstico y entender por qué se producen, ¿sí?, estas enfermedades. Al igual que la mielodisplasia, las leucemias agudas se originan en una célula progenitora comprometida con un linaje, ya sea linfoide o ya sea mieloide. Entonces, el término de leucemia aguda es una proliferación clonal de blastos. La característica de la leucemia es la presencia de esas células precursoras muy inmaduras que se llaman blastos, donde se observa una alteración en la maduración de la médula ósea, una alteración en el ciclo de proliferación y de muerte celular programada. Y hay dos tipos de leucemia. Cuando los blastos y la célula comprometida, alterada, es de linaje linfoide, se llama leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfoblástica. Solo decir leucemia linfoblástica ya te hace pensar que es una leucemia aguda porque aquí hay proliferación de blastos en más del 20%. La leucemia linfoblástica aguda aparentemente es una sola enfermedad, a diferencia de la leucemia aguda mieloblástica, porque el compromiso es la célula precursora del linaje mieloide. Y la leucemia mieloblástica aguda tiene diferentes manifestaciones clínicas y diferente clasificación y son diferentes entidades. Porque puede ir de las de mejor pronóstico como la leucemia mieloblástica aguda M1 sin alteraciones citogenéticas sin una translocación 12-21 de buen pronóstico, una leucemia promielocítica que altera promielocitos, hasta una leucemia mielomonocítica aguda o mielomonoplástica, que es de muy mal pronóstico con alteraciones citogenéticas complejas. Entonces, ¿cuál es la definición de leucemias agudas? Proliferación clonal de blastos con detención en la maduración en la médula ósea. ¿Cuál es la consecuencia? Un síndrome de falla medular, al igual que la aplasia medular, al igual que la mielodisplasia. ¿Qué va a pasar? Citopenias, pero muchas veces hay hiperleucocitosis. ¿Por qué? Porque los blastos inmaduros que no se han muerto, que no se mueren, que han escapado al ciclo de apoptosis, van a pasar a la circulación porque ya la médula ósea se ha llenado de células. Entonces, ¿qué vemos en la médula ósea? En la médula ósea vamos a ver, ¿sí?, alteración en la hematopoiesis por infiltración del más del 20% de blastos. El síndrome de fallo medular periférico conlleva, por lo tanto, anemia, pacientes con anemia normocítica, normocrómica regenerativa, ojo, anemia normocítica, normocrómica regenerativa, leucopenia con neutropenia, lo que predispone a infecciones oportunistas, con fiebre, pero generalmente hay neutropenia, y trombocitopenia menos de 50.000, que predispone al sangrado cutáneo mucoso. Por lo tanto, puede haber pancitopenia o bicitopenia. Debido a que la médula ósea está ocupada por gran cantidad de blastos, los blastos pueden impactar y pueden estar empacando, ¿sí?, en gran cantidad de la médula ósea y eso puede irritar las terminaciones nerviosas del endósteno y producir un dolor óseo intenso. Muchas veces la leucemia se caracteriza por ese dolor óseo intenso, especialmente, por ejemplo, en miembros inferiores. Les duele la rótula, les duelen los fémures, les duele la cadera del paciente. Debido a que estos blastos van a ir y van a infiltrar órganos extramedulares, puede haber hepatosplenomegalia y dolor abdominal porque hay crecimiento del hígado y vaso, adenopatías, que generalmente son más frecuentes a la leucemia linfocástica aguda, y menos frecuentemente, pero también para investigar, puede haber infiltración en el sistema nervioso central. Por eso se hace estudio de líquido cerebrovascular y quimioterapia intratecal en estos pacientes, sobre todo en leucemia linfoblástica aguda o leucemia mielomonocítica aguda con componente monoblástico monocítico. Puede haber infiltración en la piel y en los testículos. Y puede haber algunos efectos secundarios debido a la proliferación y destrucción de los blastos, y eso se llama síndrome tumoral, con hiperuricemia, aumento del ácido úrico, hipercalcemia, aumento del calcio, hipercalemia, aumento del potasio. Y en un tipo específico de leucemia, que se llama leucemia aguda promielocítica, o la M3, donde existe gran proliferación de promielocitos, puede haber degranulación con activación del sistema fibrinolítico y haber una fibrinolisis acelerada y un sangrado con coagulopatía de consumo. Esto en leucemia aguda M3 o leucemia promielocítica. Si se dan cuenta, ¿cuál es la incidencia y epidemiología de la leucemia mieloblástica aguda? Esto se incrementa con la edad. Es menos frecuente en los niños. ¿Sí? Si se dan cuenta, mayor frecuencia la leucemia linfoblástica aguda en los niños y jóvenes. En cambio, en los niños es más rara y en los jóvenes es poco rara. Y a partir de los 40, 50 años y llegando a los 60 y 70 años, sí, la incidencia de leucemia aguda mieloblástica se incrementa.
Entonces, para diferenciar, la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en individuos jóvenes, en niños y en menores de 30 años. Sin que eso quiere decir que también los mayores de 60 puedan tener cierto aumento en caso de leucemia linfoblástica. En cambio, la leucemia aguda mieloblástica es infrecuente en jóvenes y en niños y en adultos jóvenes, pero más frecuente conforme aumenta la edad a partir de los 50 años, súper frecuente. Y se dan cuenta, la incidencia por 100.000 habitantes en pacientes de 70 años es mucho mayor. Por eso, cuando hablamos de leucemia aguda, si es un viejito, vamos a pensar en primera instancia a descartar una leucemia mieloblástica aguda, que no ocurre, o sea, todo lo contrario, en caso de jóvenes. En jóvenes, si hay una leucemia, vamos a pensar siempre y vamos a descartar y vamos a verificar si se trata de una leucemia aguda linfoblástica. ¿Sí? Leucemia linfoblástica aguda, entonces, como se ve, es una leucemia que se presenta más en individuos jóvenes. Hay alteraciones genómicas y cromosomales que vamos a ver, ¿sí? Cromosoma 21, cromosoma 8, cromosoma 19, cromosoma 1, cromosoma Filadelfia, que es dislocación 822, en caso de leucemia linfoblástica aguda, que le da mal pronóstico. Todo esto altera la proliferación celular, la maduración celular, y las células quedan como blastos, y los blastos invaden la médula ósea. Y no solamente invaden la médula ósea, van a producir la presencia de hepatosplenomegalia, adenopatías, o en algunos casos infiltraciones de nervioso central. La leucemia mieloblástica aguda, se dan cuenta, es individuo mayor, individuos de tercera edad. ¿Cuáles son las causas para una leucemia mieloblástica aguda? Como en general, para una leucemia, habíamos dicho exposición a tóxicos, alteraciones citogenéticas o exposición a radiación o quimioterapia que origina mielodisplasia y después evoluciona a la leucemia mieloblástica aguda secundaria. Lo mismo es una proliferación clonal de percusiones mieloides debido a alteraciones citogenéticas complejas, sobre todo el cromosoma 5, cromosoma 8, cromosoma 7. Y obviamente estos blastos van a ir a proliferar y van a producir citopenias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un aspirado de médula ósea y en sangre periférica vamos a ver pancitopenia, anemia, normocítica, normocrónica, trombocitopenia. Puede haber leucopenia con presencia de blastos circulantes. Basta que ustedes vean un blasto en sangre periférica para que sospechen la posibilidad de una leucemia o mieloblástica aguda o linfoblástica aguda. ¿Por qué se producen las leucemias? Hay factores de riesgo. Son factores epidemiológicos que están relacionados con la mayor predisposición a desarrollar leucemias. Acuérdense, puede haber alteraciones genéticas. El síndrome de Down, ayer habíamos hablado de la anemia Fanconi, de la disqueratosis congénita. La anemia Fanconi y la disqueratosis congénita tienen alto riesgo por esa fragilidad cromosomal de emerger oncogenes, y eso por sí trastornos de maduración y antiapoptosis. Entonces tienes, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down con trisomía 21. Y tienes todos estos síndromes que están relacionados a una mayor predisposición y desarrollo de una leucemia secundaria. Exposición a químicos y agentes tóxicos, benceno, pesticidas, tabaquismo, herbicidas. Y finalmente, la radiación y la quimioterapia, y actualmente algunos virus leucemogénicos como Epstein-Barr o Epstein-Barr y HTLV1 están relacionados con una leucemia aguda. Pero básicamente, sí, los alquilantes, los inhibidores de topoisomerasa 2, como tenipósido y letopósido que se utilizan, por ejemplo, en linfomas, o las antraciclinas o las epipotoxinas van a producir, o los taxanos van a producir daño a nivel del DNA de la célula progenitora años después de que el paciente recibió quimioterapia y se va a desarrollar un mielodisplasia secundaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una leucemia aguda? Son diferentes pasos. Vamos desde la evaluación morfológica a la evaluación molecular. La evaluación morfológica. Vamos a evaluar y vamos a ver que en sangre periférica y en médula ósea, sobre todo después de un espiral medular, va a haber siempre más del 20% de blastos. Después vamos a hacer una serie de tinciones para poder clasificar a las leucemias de acuerdo a su afinidad tintorial. Por ejemplo, ustedes saben que los mieloblastos, las precursores mieloides, van a originar granulocitos, neutrófilos, y vasos tienen gránulos y son gránulos de mieloperoxidasa. Cuando hacemos una evaluación química por tinción, vamos a poder identificar la presencia de blastos como presencia positiva. Después tenemos clasificación inmunológica, citogenética molecular, porque podemos ver qué alteraciones inmunológicas propias de los blastos originan ese estadio, alteraciones citogenéticas, ya sea por cariotipo o por biología molecular,
y obviamente la evidencia o identificación de oncogenes. ¿Qué pruebas diagnósticas hacemos para cuando tenemos o sea, un paciente con sospecha de leucemia aguda linfoide o mieloide? Primero vamos a hacer un hemograma y vamos a ver el flujo de sangre periférica. ¿Y qué vamos a ver aquí? Como dice la diapositiva, la presencia de reacción leucoeritroblástica. Podemos ver, por ejemplo, anemia leucocítica normocrónica, vamos a ver la presencia de estas células, ¿sí? Y precursores eritroides con núcleo, esos son eritroblastos. ¿Y por qué tendría que haber eritroblastos si no hay hemólisis? Porque la medulosa está invadida por células extrañas. Y vamos con un aspirado medular, y en el aspirado medular y en el frotis vamos a ver la presencia de todas estas células mononucleares, que llaman blastos. Vamos a mandar una muestra al laboratorio, y en el laboratorio de biología celular y citogenética van a ver si existe, por ejemplo, esta translocación 922, miren, hay un alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. ¿Por qué? Porque hay un intercambio citogenético del BCR a la ABL. Entonces ya sabemos que es una leucemia, ¿sí? Con cromosoma Filadelfia positivo. Muchas veces no podemos identificar este estudio de cariotipo y tenemos que hacer un estudio de biología molecular que se llama hibridización in situ fluorescente, donde se ponen sondas de genes, ¿sí? Que desprenden luz. Podemos ver entonces en este estudio la presencia, por ejemplo, de translocación 922. Finalmente, mandamos una muestra de DNA a la biología molecular, extrae el DNA, lo amplifica y podemos corroborar si realmente existe la señal BCR-ABL, que es propia, ¿sí? De la translocación 922 en leucemia linfoblástica aguda del adulto, que significa que tienes mal paso a paso, que es lo primero que vamos a hacer cuando sospechamos un paciente con leucemia aguda porque tiene síndrome de falla medular. Es un paciente que tiene pancitopenia, que tiene adenopatías y hepatosplenomegalia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a hacer un aspirado medular. ¿Qué voy a ver en el aspirado medular? ¿Sí? Células con esta morfología. Entonces, vamos rápidamente. Si vemos células con morfología linfoide, hay tres tipos de leucemia linfoblástica aguda desde el punto de vista morfológico: la L1, la L2 y la L3. La L1, ¿sí? La leucemia linfoblástica L1 muestra este tipo de células, de blastos. Son blastos con escasísimo citoplasmática del tamaño de un linfocito, o un poquito más grande de un linfocito. Miren, con cromatina abierta. Puede haber nucleolo no visible o visible, citoplasma escasa y basofilia citoplasmática ligera, como ocurre aquí. Si tenemos más del 20% de estas células en médula ósea, esa es una leucemia linfoblástica aguda con blastos L1. ¿Sí? Aquí están, los blastos son L1, escaso citoplasma, poco citoplasma basófilo, no hay gránulos. Esta es la leucemia linfoblástica aguda L1. La L1 y la L2, sobre todo la L1, se presenta más frecuentemente en jóvenes y niños. Y aquí tenemos, ¿sí? La presencia, ¿sí? De otro tipo de blastos. Permítanme un segundito, ¿verdad? Sí, estoy en clases. Puntual, por favor, estoy dando clases. Ya, hidrata la conciencia. Y dale Lopi a la pirámide. Sí, esto, sí, por favor, y veremos cómo mañana. ¿Ya? Una loperamida, copro, hidratala. Dale, si quieres, un Ringer normal o le agregas. ¿Sí? Pero su estado general, sí, y estaba estreñida. Sí, pues es que tiene el tumor ahí en el hilo, pues. Bueno, ya, listo. Bueno, cuando vemos blastos con estas características, tienen núcleos, nucleolos y blastos más grandes, y algunos blastos que tienen esta prolongación citoplasmática como si fueran raquetas o espejo de mano, es la morfología de la leucemia linfoblástica aguda L2. Son blastos linfoides, pero L2. Aquí está, ¿sí? La leucemia linfoblástica aguda L2. Aquí son puros blastos, y aquí vemos esa prolongación citoplasmática y nucleola. Y si vemos vacuolas citoplasmáticas, ¿sí? Nucleolo regular, y vemos basofilia difusa, pero gran cantidad de estas vacuolas es una leucemia linfoblástica aguda L3. La leucemia aguda L1 y L2 son más propias en los jóvenes. En cambio, la L3 se puede presentar en jóvenes, pero es la más agresiva, ¿sí? Porque expresa blastos como agresión
inmunológica más madura, ya son como si fuesen linfocitos B, expresan en la membrana inmunoglobulinas de superficie, están prontas a secretar inmunoglobulinas, pues son linfocitos B, productores de inmunoglobulinas, pero anormales. Les había dicho que hay que hacer un estudio citoquímico, y el estudio citoquímico consiste en evaluar las características tintoriales de estas células. Por definición, los linfocitos no tienen núcleo, por lo tanto, perdón, no tienen gránulos en el citoplasma, ojo, perdón, gránulos por definición. Por lo tanto, si nosotros teníamos con mieloperoxidasa, la mieloperoxidasa siempre va a ser negativa porque no hay gránulos del serie mieloide. ¿Sí? El sudán negro B también tiene los gránulos de mieloperoxidasa. Por lo tanto, sudán negro B y mieloperoxidasa son negativos. Alfa-acetato esteroides es una tinción para componente monocítico. Como es una leucemia linfoblástica, estos blastos van a ser ANA negativos porque no son monoblastos, son linfoblastos. ¿Ya? La L1, la L2 y la L3, todos son mieloperoxidasa, sudán negro B y ANA positivo. Hay una tinción que se llama ácido periódico de Schiff que tiene glucógeno. Puede ser como puede no ser positiva en leucemia. Si es positiva, PAS y mieloperoxidasa segunda es negativa, es una leucemia linfoblástica aguda. Y la morfología L1, L2, L3 va a depender de lo que estemos viendo al microscopio. Muy bien. Vamos a hablar de la morfología de leucemia aguda mieloblástica. De acuerdo a la FAB, y aquí sí nos vamos a complicar un poquito la vida. Si bien, igual que la mielodisplasia, los patólogos franco-americanos británicos han clasificado desde el punto de vista morfológico, cada vez esta clasificación de las leucemias mieloblásticas están cayendo en desuso. ¿Cómo se clasifican las leucemias agudas mieloblásticas? M0 es la leucemia monoblástica, digo, mielocítica o leucemia mieloblástica aguda indiferenciada, donde es puro blastos, pero no sabes si son linfoblastos o mieloblastos, y la única manera de establecer diagnóstico diferencial es por citometría de flujo. Tienes la M1, que es la mieloblástica sin maduración mieloide, o sea, puro blastos. La M2, mieloblástica con maduración, vamos a ver más del 30% mieloblastos, y todo lo demás, promielos, mielos, metamielos. La M3 es totalmente diferente, y aquí vemos mieloblastos, pero más del 15% de promielocitos. La siguiente fase de maduración del mieloblasto es el promielocito, que vamos a ver células muy grandes y granulares. La M4 es la coexistencia de dos poblaciones, de monoblastos y mieloblastos, pues se llama mielomonocítica. Puede haber la presencia de eosinófilos, se llama mielomonocítica M4 o eosinofílica. La M5 es la monocítica, con componente exclusivamente monocítico. ¿Sí? Y si vemos puro monocitos, no son monocitos, puro monoblastos, ¿sí? Es una leucemia monoblástica M5A. Pero si vemos monoblastos y vemos después mieloblastos, vamos a ver mielos, promielos, metamielos y vamos a ver monocitos, es una M5B con maduración. Hay algunas leucemias mieloblásticas donde tienes más del 20% de mieloblastos, no hay duda. Y puede ser una M2 o una M1. Pero lo que caracteriza la eritroleucemia es que el resto de células son de ser eritroide. Vamos a ver mucho eritroblasto. Y eritroblasto dice eritropoyético. ¿Sí? Cuando vemos más cantidad de eritroblastos, en el fondo tiene más del 20% de mieloblastos, es una eritroleucemia. Y finalmente la M7 que involucra precursores de serie megacariocítica, que se llama leucemia megacarioblástica. Pues cada una de estas es una leucemia diferente. Miren, esto es una M0. Son blastos y podríamos pensar que son mieloblastos Burkitt, ¿no? Mieloblastos L3, así se llama, Burkitt. ¿Sí? Es una leucemia linfoblástica aguda Burkitt-like, pero no es una leucemia linfoblástica aguda. Si tenemos nosotros el polimonofenotipo e identificamos mieloperoxidasa, aquí va a haber gránulos mieloperoxidasa, y si es mieloperoxidasa positivo, no es una leucemia linfoblástica aguda. La M1, miren, puro blastos grandotes, con gránulos, pero no vemos otro tipo de células, puro blastos, mieloblásticas sin maduración. La M2, mieloblástica, pero ya vemos aquí maduración. Aquí vamos a ver metamielocitos, mielocitos, un eritroblasto, médula ósea. Entonces, vamos a ver blastos en más del 20%, pero con maduración mieloide. Esta es la M2. Miren, ya aquí hay segmentados neutrófilos, pero más del 20% son mieloblastos. La M3 es estas características. No sé si logran ver la presencia de
gran cantidad de promielocitos. Los promielocitos se caracterizan por ser, ¿sí? Células de tipo amiloide más grandes y llenas de gránulos. Muchos de ellos forman conglomerados como si fuesen palitos de tambor. Y eso se llama cuerpos de Auer, una característica de la leucemia promielocítica. La M4 es la coexistencia de mieloblastos con monoblastos, ¿sí? Mielomonocítica aguda. Esta es la mielomonocítica aguda eosinofílica, porque vamos a ver precursores de eosinófilos. La M5 es la monoblástica. ¿Cuál es la característica de los monoblastos desde el punto de vista morfológico? Mire, son células pleomórficas y el núcleo es arriñonado, cerebriforme, ¿sí? Cerebriforme y arriñonado. Si vemos estas células en más del 20%, es una leucemia aguda mieloblástica M5. Esa es la eritroleucemia. Si dan cuenta, aquí hay blastos, pero hay esta serie. Estas células se llaman eritroblastos. Y son eritroblastos un tanto disemapoyéticos. ¿Sí? Entonces, coexistencia más del 20% de mieloblastos, ¿sí? Porque es una leucemia mieloblástica aguda, pero el resto de células que no son mieloblastos son células de estirpe eritroide. Finalmente, la M7, que tiene estas características, son una leucemia megacarioblastica, y los mecariocitos son células muy pleomórficas, con prolongaciones citoplasmáticas, parecen nucleares inicialmente. Entonces, es difícil de diagnosticar la M6, digo, la M7, megacariblástica, solamente por morfología. Y de acuerdo a la citoquímica, todas, menos la M0 y la M7, porque el megacardioblasto y la M0 diferenciada, no tienen gránulos. Miren, la M1, 2 y 3 tienen gránulos, la M4 es la mielomonocítica, mieloblastos mieloides, todas tienen Surán negro B y microcías. Alfa-acetato esterasa ya hemos dicho que es una tensión propia de monocitos. Entonces, cuando hay monocitos, la M4, la mielomono, y la M5AOB, que es la monoblástica. Y el PAS es negativo, ¿sí? Solamente puede ser positivo el M7. Pero ¿cuál es la diferencia del PAS de la leucemia linfoblástica aguda, donde hay blastos, con los blastos de la leucemia microblástica? La M7 se caracteriza por leucemia mieloblástica con mieloblastos y megacarioblastos, que son células mononucleares muy pleomórficas, muy pleomórficas. Muy bien. No nos quedamos solamente con el diagnóstico morfológico. Lo que nos interesa es saber por qué una leucemia es más agresiva que otra agresiva. Y para eso hacemos un estudio inmunológico, ¿sí? Se llama inmunofenotipo, que nos permite a través de la citometría de flujo asignar el linaje a la proliferación blástica. Muchas veces el ojo nos traiciona y decimos que es una leucemia linfoblástica, cuando en realidad es una leucemia mieloblástica. Pues, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico inmunológico? Asignar el linaje final de la proliferación blástica. Si tenemos dudas, la citometría de flujo nos va a decir, es un mieloblasto o es un linfoblasto. Luego establecer existencia de leucemias bilineales o bifenotípicas, porque puede haber leucemias que tienen dos poblaciones celulares en blastos, o que un blasto expresa en forma aberrante, ¿sí? Anormal, un antígeno específico de alguna célula diferente. Y finalmente, mediante citometría de flujo y por el diagnóstico inmunológico, vamos a ver qué grado de maduración inmunológica tiene y eso implica pronóstico. No es lo mismo una célula inmunológicamente muy inmadura a una leucemia inmunológicamente madura. Tal es el caso de la leucemia linfoblástica aguda pre-B, que es muy inmadura, una leucemia linfoblástica aguda B madura, la Burkitt-Like con vacuolas, que es de peor pronóstico. ¿Sí? Para eso tenemos la citometría de flujo, y aquí vamos a quedar. La citometría de flujo nos permite confrontar un blasto, una célula, un antígeno que desprende luz, un fluorocromo, y de acuerdo a la presencia o ausencia de los antígenos en esas células, vamos a poder marcar y vamos a poder leer la cantidad y la emergencia del desprendimiento de luz que tienen estas células. ¿Sí? Mañana les voy a explicar un poco esto y vamos a terminar de hablar de leucemias agudas y vamos a hablar de leucemias crónicas en la clase de las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, chicos? Estamos hablando de leucemias. Esto va a entrar, todo esto va al examen. Prefiero que con calma, tempranito, podamos terminar la clase. ¿Preguntas?